Muy buenas noches, muchas gracias por su presencia. Me presento, soy el doctor Patrick Wagner y hoy día vamos a tratar un tema polémico, un tema complicado, un tema donde hay muchos elementos, tanto positivos como a veces negativos también, por ser un tema que verdaderamente preocupa y espanta. El tema de la muerte y el morir, la muerte y el proceso de la muerte o el proceso de morir, es decir, la agonía. Nos vamos a ocupar de este tema y de este proceso de morir, tema que durante mucho tiempo fue un tema tabú, un tema del cual nadie hablaba y no se mencionaba nunca. Muchas veces se decía, este señor o esta señora, esta señorita, tiene una grave enfermedad, y bueno, ahí quedaba la cosa. Y cuando la persona moría, me decía, murió por una enfermedad incurable, pero no se le mencionaba la muerte. Y cuando uno hablaba con la familia de un paciente que estaba moribundo, se decía, el día que le pase algo, ese algo era la muerte, pero no se mencionaba la muerte, ni se mencionaba tampoco el proceso de morir. Era un tema tabú. Igual como en un momento determinado la sexualidad, el sexo era un tema tabú también, y jamás se hablaba de eso, o se hablaba muy poco, hasta que llegó Freud, el famoso Sigmund Freud, que lo desveló. Lo mismo sucedía con la muerte, hasta el día de hoy. Era un tabú del cual no se hablaba. Y eso fue realmente un problema importante y negativo, como lo vamos a demostrar. En efecto, hablar de la muerte y no de la vida en la que estamos nosotros todos, parecía no procedente ni adecuado. Nosotros luchamos por la vida y evitamos, por supuesto, totalmente referirnos a la no vida. Y mucho más los médicos, o las enfermeras, o el personal de salud, que justamente luchan porque la vida prosiga. La palabra salud, salus en latín, significa salvación. San Pablo hablaba de la salud como la salvación del alma. Entonces, efectivamente, ¿y la salvación en qué consiste? En que la vida prosiga, en que la vida siga siendo realmente una vida digna, propia, importante, lúcida. Y el enemigo mortal de la vida era justamente la no vida, es decir, la muerte. Muy bien, sin embargo, resulta que la muerte es parte integral de la vida. Esta, es decir, la vida, implica el morir, implica necesariamente el morir. O sea, dentro de lo vital, dentro del tema de la vida, del proceso de la vida, tenemos un comienzo, tenemos un medio, un tiempo medio, y tenemos un final, todo referido a la vida. Y ahí está. El término muerte procede del latín mors mortis, que no significa final, no significa destrucción. Mors mortis significa freno, freno, freno a la vida biológica, freno a la vida física, freno a la vida corporal, aunque no posiblemente freno a la vida en otra dimensión, presumiblemente la dimensión espiritual. En francés, por ejemplo, mors se llama la rienda del caballo, o sea, la que frena el caballo, la rienda que frena el caballo para que pueda montar, porque pueda ser bien montado. Entonces, por ese motivo, hoy día se justifica hablar de la muerte, hablar del freno a la vida, para ingresar quizás a otra dimensión, pero por lo menos en esta vida biológica, en esta vida física, nosotros en el momento de la muerte estamos frenados, nos frenamos. Eso por un lado. Por otro lado, la agonía, del griego agonein, que significa lucha o combate, o lit, ¿no? La agonía, ese proceso de ir muriendo, entre comillas, es una etapa, como dice su nombre, de lucha, una etapa de combate que lógicamente cesa con la muerte, que cesa con la muerte. Hoy se sabe, porque se han hecho muchos estudios sobre la agonía,
que la agonía puede también ser una etapa de reconocimiento, una etapa de florecimiento, de valores perdidos o de valores olvidados durante la vida, incluso una etapa creativa al final de la vida biológica. Acaba de aparecer un libro en Francia que realmente ha hecho sensación sobre este tema, la agonía como riqueza de una vida realmente que a veces no es rica y que se puede volver rica, entre comillas, al final de esta misma. Una etapa de satisfacción, de tranquilidad, de paz, no siempre, por supuesto, pero muchas veces sí. Y así todos vimos, todos los médicos sabemos que con mucha frecuencia, un poco antes de morir, una persona moribunda, tiene un destello de lucidez como si fuera el último destello de la vida, de lucidez que pues suele preceder 1 o 2 días a la muerte física. Ahí en esa lucidez, hay veces hay brillantez del pensamiento, hay también bienestar físico y espiritual que se manifiesta justamente en este moribundo. Y eso es expresión de lo que estamos diciendo. Una expresión justamente de una agonía rica, una agonía creativa, una agonía hasta hermosa, entre comillas. Por supuesto, no es siempre así. Por supuesto que hay muertes que no tienen agonía, ¿no? Pero en general, el estudio de la agonía, que es lo que hoy día se habla justamente de eso, agonía como lo que hay que hablar, no hay que hablar de moribundo, sino de agónico, ¿no? El estudio de la agonía es un estudio que realmente interesa mucho en este momento. Trataremos entonces, pensamos tratar este proceso agónico, este proceso misterioso, para aquellos que no lo vivimos aún. Nosotros estamos vivos, todavía no somos agónicos, todavía no entramos a la esfera de la muerte, de una manera científica entre comillas, ¿no? Intentando demostrar que es cierto que el proceso de morir es parte de nuestra vida, incluye nuestra vida, implica nuestra vida. Todos, sin excepción, esa es seguridad absoluta, es lo único seguro en el ser humano. Y no solamente en el ser humano, sino en todos los seres vivos. Lo único seguro, todos sin excepción, llegaremos a ese momento definitivo y probablemente momento definitorio también. Y eso es lo que vamos a intentar justamente en esta charla sobre la muerte y el proceso de morir, la agonía y la muerte. Trataremos entonces este proceso agónico, misterioso, para los que no lo vivimos aún, de manera científica, entre comillas, intentando demostrar que es cierto que el proceso de morir es parte de nuestra vida. Todos, sin excepción, todos llegaremos a ese momento definitivo, probablemente también definitorio. Y así vamos a iniciar nuestra aproximación a este proceso de morir que culmina en la muerte. Un nombre sumamente importante en este proceso es el de la doctora Elizabeth Kübler-Ross, nacida en Suiza y afincada en los Estados Unidos. En los años 60, esta investigadora comienza a interrogarse sobre cómo están vivenciando su situación los enfermos terminales, cuáles son sus deseos, qué ayuda reciben, etc. Ella misma cuenta cómo se dirigió a un hospital de Chicago de más de 600 camas, proponiendo hacer una serie de entrevistas a pacientes próximos a la muerte, con vistas a conocer su situación y sus deseos. La dirección del hospital se negó inicialmente a aceptar su propuesta, aludiendo a la falta de enfermos terminales en un hospital de 600 camas. Sin embargo, finalmente, la doctora Kübler-Ross consiguió vencer estas resistencias
y comenzó a realizar sus conocidas entrevistas, hoy día son clásicas, acompañada y ayudada por otros miembros del personal hospitalario, para tratar de conocer los sentimientos y las expectativas de los enfermos próximos a morir. On Death and Dying, o sea, sobre la muerte y los moribundos, es el título de la publicación primera y más conocida de la doctora Kübler-Ross. En ella refleja los resultados más importantes de su trabajo que hoy día es reconocido universalmente, a pesar de que algunas veces se criticaron algunos puntos. ¿Cómo podemos resumir lo que ella encontró? La gran mayoría de pacientes se mostró muy dispuesta a colaborar en el tipo de seminario dirigido por esta doctora. Únicamente un 2% de los enfermos se negó a las conversaciones propuestas. Esto parece significar que la mayoría de enfermos necesitaba exponer abiertamente sus miedos, angustias y esperanzas, y valoraba positivamente la posibilidad ofrecida de poder comunicarse. La doctora Kübler-Ross llega a la conclusión de que la mayoría del personal de salud no sabe ayudar al enfermo terminal, ni es capaz tampoco de relacionarse abiertamente con él. Considera que el miedo y la angustia ante la muerte bloquean una relación personal con el paciente, en la que se pueda abordar abiertamente la situación de estos últimos. Los mismos capellanes, sean ministros católicos y protestantes o rabinos judíos, tampoco se relacionan en general con el enfermo. Acuden al ser llamados, por supuesto, pero se suelen limitar a pronunciar oraciones sobre el enfermo o leer textos sagrados sin entablar una relación interpersonal con él. La propia familia no sabe ni es capaz de prestar la ayuda necesaria al enfermo. En general, la familia suele bloquear la información y crear en torno al paciente un conjunto de mentiras y de medias verdades que llevan al aislamiento de aquel. El enfermo percibe con mucha más frecuencia de lo que se piensa la realidad de su situación, pero intuye, al menos implícitamente, que no debe expresar sus sentimientos, ya que ello provocaría un mayor aislamiento, un alejamiento de las personas cuya ayuda necesita. Todo ello lleva a la creación de una cortina de mentiras que no hace sino intensificar el aislamiento del paciente y aumentar las dificultades de comunicación. Un aspecto muy importante de la obra de la doctora Kübler-Ross es el de las fases por las que, en su opinión, atraviesa el enfermo terminal. Notemos que la doctora suizo-estadounidense, en general, actúa en los Estados Unidos, donde la información al paciente se da, al revés de la medicina europea, donde no suele informarse al paciente, sino sí a la familia. ¿Cuáles son estas fases que describió la doctora Kübler-Ross y que hoy día son clásicas? La primera fase es la fase de negación. A pesar de que se le haya podido informar al enfermo sobre su pronóstico médico, el paciente niega la realidad que se le ha puesto ante sus ojos. Puede tratarse de una equivocación en el diagnóstico, escamotea el hecho que se le ha presentado, etc. La segunda fase es la fase de ira. El enfermo se manifiesta agresivo. Se pregunta por qué la enfermedad le afecta precisamente a él. Con cierta frecuencia descarga esa agresividad en sus seres queridos, en el personal de salud, etc. Es importante que estos sean conscientes de que se han convertido en el chivo expiatorio o chivos expiatorios sobre el que se descarga la agresividad del enfermo
y que en realidad la ira del paciente va dirigida contra sí mismo y su propia situación y no en contra de las personas que lo están atendiendo. La tercera fase de la doctora Kübler-Ross es la fase de negociación. Es característico de estas fases que el enfermo asume la proximidad de su muerte, pero pide implícitamente ciertos plazos. En personas religiosas, es frecuente la oración pidiendo a Dios o a la divinidad que los mantenga en vida, por ejemplo, hasta la boda de un hijo o la llegada de una hija. Para la doctora Kübler-Ross, esta fase es muy importante porque implica por primera vez una aceptación de la muerte, un comenzar a mirar cara a cara un fin que se aproxima. La cuarta fase es la fase de depresión. El enfermo pierde interés por el mundo que le rodea, le molesta la vitalidad que percibe a su alrededor, se siente profundamente postrado, sin ganas de hablar, de comunicarse, de luchar. Y por último, la quinta fase, la fase de aceptación, sería la fase final del proceso en que el paciente asume y acepta en paz su situación. Para la doctora Kübler-Ross, lógicamente, el ideal es que el paciente pueda llegar a esta fase final de aceptación a la cual muchas veces, o a veces por lo menos, no llega. Naturalmente, se deben entender estas fases como no se deben entender estas fases como compartimentos estancos, desde la que se pasa automáticamente a las siguientes. Las fases marcarían la prevalencia de la situación interior del paciente. Lógicamente hay retrocesos hacia fases precedentes, yuxtaposición de las actitudes características de las fases descritas, etc. Pero la obra de la doctora viene a significar la necesidad de que nuestra cultura debe elaborar su propia ars moriendi, o sea, arte de morir. El escamotamiento cultural de la muerte, el miedo y la angustia ante la misma, que experimenta con muchísima frecuencia el hombre actual, le bloquean su capacidad de acompañamiento al paciente. Se hace necesario desenmascarar nuestras actitudes ante el enfermo próximo a morir. Es fundamental entonces cambiar de actitudes, porque el enfermo próximo a la muerte se da cuenta que realmente está en situación realmente muy seria y no puede acudir realmente a una aproximación adecuada con su medio ambiente o con su entorno. No solo brotan de la compasión, sino también reflejan nuestra compasión hacia nosotros mismos, nuestros propios medios y angustias propias ante la muerte. La obra de la doctora ha hecho ver la necesidad de cuestionar un estilo de muerte rodeado de costosos y sofisticados aparatos, pero vacío de humanidad y de compañía. Se podrán discutir las fases del enfermo terminal, tal como vienen presentadas, pero Kübler-Ross, por su intuición fundamental, es que el hombre de nuestro tiempo necesita aprender a morir y que nuestra cultura está vacía de esa ars moriendi, contribuyendo así al nacimiento de la tanatología, o sea, el hecho de comprender el proceso de morir. Ayudando a morir. La palabra alemana Sterbehilfe, ayuda a morir, es una expresión frecuente en la bibliografía alemana sobre la muerte y la eutanasia. Es el título de una obra aparecida hace algunos años, una de las obras más importantes en bioética del pensador europeo, el profesor en Nimega, Paul Sporken. Porque la ayuda a morir se ha convertido en una palabra clave en el afrontamiento actual del hecho de la muerte. Nuestra sociedad no puede seguir manteniendo las actitudes sobre la muerte y ante el moribundo que se habían difundido en nuestro próximo pasado.
Han surgido grandes críticas, especialmente dirigidas contra los grandes centros hospitalarios, contra estos ingentes edificios de cristal y de cemento, pero brutalmente deshumanizados, como dice Sporken, y donde un porcentaje cada vez mayor de personas vive en la última fase de su vida. Hay grandes críticas hacia la deshumanización de las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, hacia la muerte intubada. Existe una creciente insistencia en volver a transferir la muerte a los hogares, donde pueda ser menor la asistencia técnico-médica, pero donde el morir o del moribundo puede verse en su propio y habitual entorno rodeado por los suyos. La masificación de los grandes hospitales significa una importante dificultad para ese ayudar a morir. Hay estudios referidos a enfermeras, pero también aplicables a otros profesionales como médicos, como los médicos, que muestran que las enfermeras, están por término medio la mitad de su tiempo en las habitaciones de enfermos irrecuperables y próximos a morir, que en el caso de los demás enfermos. Este dato es significativo, ya que parece reflejar la angustia ante la muerte y ante lo irreparable existente en los profesionales de salud, que los lleva a dedicar menos tiempo precisamente a aquellos enfermos que en principio más necesitan o más tienen necesidad de ayuda y de acompañamiento. Hay estudios realizados en los Estados Unidos que muestran que entre los estudiantes de medicina es estadísticamente significativo el porcentaje de los que tienen importantes niveles de angustia ante la muerte, lo que posiblemente ha influido en la elección de sus carreras. De la misma forma que no puede ser un buen educador en el área sexual, un educador sexual, aquel que tiene mal integrada su sexualidad, tampoco puede entonces ayudar a bien morir el que no ha asumido la realidad de su propia muerte. Un capítulo importante en la ayuda a morir es el tema de la información al enfermo, aunque la situación parece haber cambiado un poco en los últimos tiempos. En el mundo europeo, a diferencia de los Estados Unidos, la tendencia era más generalizada a no informar al enfermo, aunque sí se informaba a la paciente, a los familiares, perdón. Si bien esta tendencia, como decíamos, comienza a estar disminuyendo. Los autores que abordan este tema llegan a la conclusión de que la tendencia general, con sus lógicas excepciones, por supuesto, debe ir en la dirección de la información y no en la desinformación. Dentro de esta tendencia general hacia la información, se insiste en que debe darse en forma dosificada, en forma paulatina y dosificada. También se insiste en la necesidad de que la información nunca debe cerrar una puerta a la esperanza. Ello no constituye un engaño al enfermo, ya que la medicina no es una ciencia exacta y sus pronósticos no se cumplen siempre. Es importante, además, que el enfermo no deseche esa esperanza nunca. El deseo de vivir, la esperanza de recuperación, son factores positivos muy importantes en el curso de su enfermedad. Sporken afirma que no es correcto el planteamiento desde los esquemas de información y no información. La clave está en el acompañamiento al enfermo. Hay que saber estar cerca de él, ser capaces de sostener su mirada, de apretar su mano. Esta proximidad al paciente es la que irá dando la clave para saber qué es lo que desea el paciente, qué desea conocer, cuándo hay que hacerle alguna comunicación importante, en qué momento hay que recortarle su optimismo y en cuáles, por el contrario, hay que estimular su esperanza. Ayudar a morir significa ante todo y sobre todo
no grandes conocimientos técnicos ni psicológicos, sino tener la capacidad de saber estar cerca, de superar la propia angustia ante la muerte del otro que nos recuerda nuestra propia muerte, o la que se nos suscita ante las situaciones que no tienen solución. Demostrar cordialidad y ternura al que vive el trance dentro del final de su duro, ese trance duro del final de su vida. Ayudar a morir significa también saber estar cerca de los familiares del enfermo. Son estos normalmente los que más podrán ayudar a aquel y los que más tiempo pasan con él en muchos casos. Son personas que necesitan también ser ayudadas porque experimentan la angustia de la pérdida del ser querido y pueden surgir en ellas sentimientos de culpabilidad por su conducta pasada con el paciente. Precisan una ayuda que indirectamente va a favorecer también al propio enfermo. Este es un capítulo generalmente olvidado en los grandes centros hospitalarios. Importante es también la forma de informar concreta y periódicamente a los familiares sobre la situación de los pacientes que se encuentran, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, Sporken, este autor alemán, añade un aspecto importante en el tema de las fases del enfermo terminal que decía la doctora Kübler-Ross. Subraya que ella escribe desde los Estados Unidos, donde la tendencia general es a informar al paciente acerca de su situación. En la situación europea, frecuentemente caracterizada por una falta de información al paciente, habría que hacer preceder, dice Sporken, las siguientes fases, 3 fases según él, a las indicadas por la doctora Kübler-Ross. Una primera fase, como él dice, una fase de ignorancia. En esta primera fase, el desconocimiento del enfermo sobre la gravedad de su situación puede ser mayor o menor, aunque normalmente la familia ya ha recibido una información más o menos pormenorizada del diagnóstico y previsible pronóstico del paciente, mal pronóstico del paciente. La segunda fase, después de la fase de ignorancia, la fase de inseguridad, el paciente o el enfermo atraviesa por periodos de angustia y tristeza que se alternan con otros de optimismo y esperanza sobre su recuperación física. Estos cambios de estado de ánimo pueden ser sumamente frecuentes. A veces el enfermo busca salir de su incertidumbre haciendo preguntas más o menos veladas a personas relativamente alejadas. Con cierta frecuencia, el paciente no pregunta directamente al médico o a sus parientes más próximos, sino a personas cercanas, muy lejos de él, del paciente. La tercera fase, según Sporken, la fase de negación implícita, el enfermo sospecha más o menos su situación, sin embargo la niega, no quiere aceptarla, no reconoce en sí mismo la presencia de síntomas que calificaría de graves si las observara en otra persona, incluso realiza planes nuevos, hasta entonces desconocidos, etc. Sporken considera esta fase como una oposición no consciente o inconsciente a su creciente experiencia de la gravedad de su situación, y la cercanía a la muerte. Si se le ha informado la verdad al paciente sobre su situación, entonces entrarían, dice él, en juego las 5 fases de la doctora Kübler-Ross. Como conclusión, entonces, podemos decir que tanto las posturas de la doctora Kübler-Ross como la de Sporken se fijan en algo sumamente importante. Son realmente posturas matizables en los temas de la comunicación de la verdad al enfermo. Los dos opinan preferentemente por la información, con las características que hemos subrayado. También consideran que se puede ayudar al paciente, se le puede acompañar, aunque no se le dé una información, pero subrayan continuamente la necesidad de una actitud de prudencia, de frónesis, como se llama, de fronética, prudencia, de tener en cuenta la situación psicológica del paciente. Ayudar a morir significa, en primer plano,
tener la capacidad de acompañar y de saber estar cerca emocionalmente del paciente. Y en este contexto general, según estos dos autores, el tema de la información debe situarse en un segundo plano. Pero ambos autores rechazan esa tesis generalizada en diversos ambientes médicos y hospitalarios y que es compartida por la mayoría de las personas próximas al enfermo, que el ideal es que el paciente muera en un desconocimiento de su situación real, al margen de un proceso que a nadie altera, a nadie compromete, sino a él, fundamentalmente. Esto es un error, dice él. Esta actitud exageradamente, paternalista, según ellos, y convierte al enfermo en un menor de edad, en un trance fundamental de su existencia, cuál es la agonía. Y sobre todo una clara consecuencia de la obra de la doctora Kübler-Ross es la constatación de que esta actitud, a primera vista filantrópica, de negar al paciente la información, fácilmente se convierte en una situación en que se bloquean al enfermo sus deseos de comunicación y de poder compartir sus miedos, angustias y esperanzas. Una actitud pretendidamente humanista o humanitaria puede llevar a una deshumanización de la situación del paciente. Por otra parte, la aceptación de las cartas de los derechos de los enfermos, que reposan sobre el pilar, como sabemos, del consentimiento informado, apuestan claramente por esta línea de información. Se reconoce el derecho del paciente a ser informado. Este derecho debe ser respetado, salvo lógicamente en el caso en que el propio enfermo no quiera recibir esa información. Cuando el paciente no quiere recibir esa información, por supuesto, no se le da, no hay que dársela. Habría que añadir el llamado privilegio terapéutico, como una segunda excepción. El médico puede bloquear la información si considera que puede ser terapéuticamente perjudicial para el enfermo darle la información. Sin embargo, hay que reconocer que existe el peligro de generalizar o dar una excesiva importancia, una excesiva extensión a este privilegio terapéutico. Hay que afirmar que el primer derecho del enfermo es a seguir siendo una persona adulta y libre, a la que se le presta ayuda, toda la ayuda posible, pero sin negarle a priori su capacidad de decisión. El privilegio terapéutico puede llevar a ciertas excepciones en la comunicación de la información al paciente, pero de ninguna manera, de ninguna forma, puede convertirse en la práctica en una regla general que prive sistemáticamente al paciente de su derecho a ser informado. De tal manera que hoy día esta información, esta actividad, este proceso, este estudio científico de la muerte y del morir constituye como decíamos al comienzo, una nueva ciencia, una nueva especialidad de la medicina y también del derecho legal, ¿no?, jurídico, que es la tanatología. Tanatología del griego thanatos, que significa muerte, y luego que significa ciencia. La ciencia del morir, la ciencia de la muerte. Y efectivamente, como decíamos al comienzo, la muerte es parte de la vida, y siendo parte de la vida, merece ser estudiada científicamente en las personas que están llegando a su término al cual todos nosotros, de alguna manera, en algún momento, llegaremos también. Muy bien. Quisiera compartir con ustedes experiencias personales que tuve frente a la muerte y al proceso de morir, a la agonía, con mis primeros pacientes desde que me hice médico. Yo soy médico hace 55 años. Yo me recibí de médico en la Universidad Católica de Chile, una gran universidad que es mi alma mater y a la cual estoy muy agradecido, en el mes de abril de 1967. Y ya como médico joven, tuve una primera experiencia, la que yo recuerde por lo menos, sobre
la muerte y el proceso de morir de una paciente que realmente me conmovió impresionante mucho, me conmovió en forma muy, muy importante, en forma muy profunda, y que en parte también definió mi vocación por la ética médica, por la bioética, a la cual, y eso se lo debo en gran parte a esta experiencia que tuve con esta señora, que murió, lógicamente, siendo una persona bastante joven. Bueno, era un mes de junio de 1966, más o menos, hace ya muchos años, cuando me tocó ver a una paciente joven, tenía en ese momento 32 años, nunca me olvidaré, que tenía un cáncer mamario muy avanzado. El cáncer de mama es bastante raro en mujeres jóvenes, es mucho más raro, mucho más frecuente, perdón, en mujeres mayores, en mujeres que no son ya tan jóvenes. Esta señora tenía un diagnóstico entonces de cáncer mamario en personas jóvenes muy agresivo, con metástasis por todos lados, y sobre todo metástasis óseas que le producían un dolor absolutamente insoportable. Y entonces yo veía que esta pobre señora se revolcaba de dolor en el ambiente en que estaba, en la cama en que estaba, en un hospital donde yo trabajaba en ese momento, y que no aceptaba analgésicos. O sea, se le querían dar morfina, le querían dar mepidina, no quería, no lo aceptaba. Entonces yo pensé que era una persona que estaba media loca, ¿no? Pensé que era posiblemente una persona que tenía algún problema psiquiátrico, porque siendo o teniendo tanto dolor y no aceptar analgésicos para que le siguiera doliendo, me parecía que era realmente no, una cosa absolutamente incomprensible. Y una noche que yo estaba de guardia y la señora estaba pues sufriendo como todos los días dolores insoportables, me acerqué a ella y conversé con ella. Y le dije, discúlpeme señora, pero dije, usted es, ¿por qué no acepta usted que le den analgésicos? Usted veo que está sufriendo mucho. Sí, me dijo, doctor, yo estoy sufriendo mucho. ¿Y usted no acepta nada? ¿No acepta que le quiten el dolor? ¿No sabe que el dolor es antihumano? ¿Que es inhumano? ¿Que los seres humanos no tenemos por qué sufrir dolor? Sí, lo sé, me dijo, pero yo quiero sufrir. Ah, usted es una persona que tiene un trastorno psiquiátrico, discúlpeme. No, me dijo. No, yo no tengo ningún trastorno psiquiátrico, yo soy perfectamente consciente de lo que quiero. Bueno, pero cuénteme, porque la verdad es que no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, me dijo, ya que usted lo quiere saber, se lo voy a decir. Yo tengo dos hijos, un chiquito de 4 o 5 años y una chiquita de 2 años. Yo sé que me voy a morir, porque para mí no hay solución. Me voy a morir de todas maneras. Y, eh, y sé que mi situación es sumamente terrible, pero yo le estoy ofreciendo este dolor a Dios. ¿A Dios? ¿Por qué? Le dije, sí, porque estos niños van a quedar huérfanos. Son chicos pequeños y van a quedarse con su padre. Y su padre, pues, es un hombre muy especial. Y lo que más me duele es que su padre es un hombre totalmente ateo, me dijo. Agresivamente ateo. Agresivamente ateo en todo sentido. Y no comprende para nada mi fe, o lo que yo soy, porque yo soy una persona devota, creyente. Y estos chicos cuando se queden solos, ¿no? Van a quedarse con un padre ateo que los va a hacer ateos también ahí. Y yo le estoy ofreciendo a Dios mi dolor para que realmente estos chicos no tengan mala influencia de su padre y que sean personas que sean creyentes, religiosas, que creen en Dios, que tengan fe. Yo le dije, yo pensé para mis adentros, esta señora está loca, ¿no?
verdaderamente no lo entiendo. Había enfermeras por ahí, había todo el mundo también me miraban medio raro, ¿no? No lo entendían, ni yo tampoco lo entendía. Bueno, disculpa que yo tenía 26, 24 años en ese momento, entonces era un hombre, un muchacho medio especial, ¿no? Bueno, eh, lógicamente pasó lo que tenía que pasar. La señora falleció, la señora falleció y, bueno, se quedaron los hijos, los chicos, el marido, por supuesto, quedaron solos. Y, bueno, pasó el tiempo y me olvidé del tema. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que al mes de fallecida, en la Universidad Católica, porque en la Universidad Católica había una iglesia dentro de la universidad, ¿no? Se le celebró la misa del mes, justamente por el alma de esta señora que había fallecido. Y la sorpresa mayúscula me la llevé cuando vi al marido ateo con sus dos hijos entrando a la iglesia. Y que dije, bueno, no entendía nada. Y mucho más me llamó la atención cuando lo vi que se acercaba a comulgar, el marido ateo. Entonces yo ya no pude más y al final de la misa me acerqué a él y le dije, señor, disculpe, yo soy fulano de tal, yo estaba con su esposa, cuánto lo siento, pero dígame, ¿usted no era ateo, agresivamente ateo? Sí, me dijo, era. Ahora me he dado cuenta que me he equivocado, que estaba equivocado, que estaba profundamente equivocado y ahora yo también quiero que mis hijos crezcan en un hogar cristiano. Y el hombre cambió total y completamente. O sea, que todo el sacrificio, dolor que tuvo esta señora en su agonía, lo ofreció a Dios para cambiar a su esposo y hacer que sus hijos puedan vivir como cristianos. Y realmente eso me sorprendió muchísimo, porque vi que el sacrificio de esta señora había dado frutos, y frutos muy ricos. Eh, he hablado muchas veces de este tema, ¿no? Con muchos de mis colegas, ¿no? Y como les vuelvo a decir al comienzo, eso me orientó hacia la bioética, la ética médica, que me pareció realmente tremendamente importante. Eso, yo sé de paso que por eso fui a estudiar filosofía y me especialicé en ética, ¿no? En gran parte debido a esta experiencia que tuve con la muerte de esta señora. Yo era muy joven en este momento, pero fui muy impresionado, me quedé muy impresionado por ella. Bueno, esta señora estaba bien rodeada, los médicos la cuidaban, yo conversé muchas veces con ellos antes de conocer todo lo que me había contado, y veía que había había un poco como de frustración de parte de las enfermeras, de parte de los médicos, ¿no? Porque no sabían cómo ayudarle y cómo poder salvarle la vida, ¿no? Eh, Esa frustración luego se transformó en un desinterés por la paciente. Eso también me sorprendió muchísimo. Y como decíamos hace un rato, las enfermeras, por ejemplo, entraban rápidamente al cuarto del paciente y salían rápidamente ahí para no estar mucho tiempo ahí con ella, ¿no? En el fondo estaban pues muy impresionadas por su propia posibilidad de morir y entonces por la angustia ante su propia muerte y hacían lo posible por no estar, digamos, en un ambiente mortuorio donde se veía que esta señora que era realmente era hueso y pellejo, pero horriblemente delgada y se le veía absolutamente cadavérica y eso hacía que realmente la gente rechazara tanto médicos como enfermeras como personal sanitario. Esa fue quizás mi primera experiencia con la muerte de frente, cuando yo recién comenzaba a ser médico, ¿no? Y me marcó muchísimo. Yo quería relatarla entonces para que uno pudiera, digamos, explicarse, digamos, un poco después por qué uno va por un camino y no por otro. Bueno, quiero compartir con ustedes también experiencias personales frente a la muerte y el morir durante todos mis años de médico, que han sido muy diversas experiencias.
y que realmente, como hemos dicho, me han enriquecido, o sea, han hecho de mí una profesional, digamos, que se ocupa de justamente de problemas, de esta problemática tan severa, tan grave, tan severa, pero tan natural, que es la muerte. Como decíamos, un tema totalmente tabú, que no se trataba nunca, que simplemente se soslayaba, y que en este momento está, sobre todo después de la pandemia y todo lo que nos ha pasado, realmente es un tema presente, muy presente. La primera relación que debemos tener los médicos frente a una persona que se está muriendo, una persona que está en agonía o que está cerca de la muerte, es una relación con el paciente, con el sujeto, la persona que está justamente padeciendo o pasando por este proceso, por esta etapa final. La relación con el paciente, bueno, es diferente en cada paciente, lógicamente. Cada ser humano es único, original e irreproductible. Cada ser humano tiene diferentes reacciones frente justamente al tema, a este tema que nos toca, al tema de la muerte y del morir. Pero en general he podido apreciar que hay algunas cosas que son comunes. Por ejemplo, el acompañamiento. Lo que sí es necesario es acercarnos humanamente a ellos, estar con ellos, acompañarlos, comprenderlos, ayudarlos, tener paciencia muchas veces. Esa paciencia que muchas veces los médicos no tenemos porque estamos muy apurados, porque tenemos muchas cosas que hacer o porque nos molestan un poco las cosas que nos puedan decir pacientes o repetir los pacientes a veces, varias veces, ¿no? Sin embargo, el hecho de estar con el paciente, acompañarlo, tomarlo de la mano, por ejemplo, ¿no? Ese contacto de mano frente a un paciente, como diciendo, acá estoy yo contigo, te estoy ayudando, quiero colaborar contigo, quiero cooperar contigo, quiero estar frente a ti, no, ante ti, junto a ti, perdón, es sumamente importante, es sumamente valioso. Efectivamente, claro, hay pacientes que no aceptan esto, ¿no? Hay pacientes que son medios agresivos, pacientes que no tienen pues esa capacidad de estar junto a un profesional que les dé afecto, pero son excepcionales, son excepcionales. En general, realmente, un paciente en estas etapas de la vida, en esta última etapa de la vida, necesita ese apoyo. Y ese apoyo es tan importante, ese apoyo humano, absolutamente humano, es tan importante que hoy digamos, un poco la recomendación en general, que el paciente no muera o no fallezca en un hospital o en una unidad de cuidados intensivos, sino que vaya a su casa a morir, que vaya a su hogar a morir con los suyos, con las personas que lo quieren, con sus parientes, con sus familiares, etc. Eso por un lado. Y eso es una especie de entrega, de regalo que uno le da a un paciente justamente para que pueda, digamos, para que pueda fallecer en la mejor situación posible, rodeado de los cariños de los suyos. Ahora, entonces, nuestro compromiso con el paciente es un compromiso para mí esencial, absolutamente esencial, y es lo que da justamente lo que nos hace ser lo que somos, o sea, médicos, lo que nos hace realmente, lo que nos determina que realmente podamos llamarnos médicos. Acuérdense que la palabra médico viene de medes, y medes significa mediador. Es una palabra etrusca, el mediador entre lo alto y lo bajo, entre lo divino y lo humano, ¿no? El médico realmente debe ser un personaje especial, que está por encima, o sea, que no es como los otros seres humanos, guardando, por supuesto, toda la modestia necesaria, ¿no? Pero que tiene esa capacidad de mediar, ¿no? Entre lo más bajo y lo más alto, entre lo humano y lo divino. Entonces, nosotros estamos comprometidos con el paciente, y ese compromiso con el paciente tenemos que todos los días manifestarlo, todos los días expresarlo, todos los días hacerlo actuante. También tenemos la obligación de hablar con los familiares y de tener muchas veces
mucha paciencia con los familiares. Los familiares generalmente sufren tanto como el paciente. A veces muchos de ellos tienen sentimientos de culpa porque se han portado mal con el paciente o no han sido lo suficientemente generosos, lo suficientemente dedicados, etcétera, y tienen sentimientos de culpa que realmente a veces los corroe. Y las reacciones de los familiares a veces son indescriptibles, ¿no? A veces son reacciones que son a veces que no esperamos, inesperadas. Entonces, ahí la importancia de uno de los elementos más importantes de los médicos, que es la prudencia. La prudencia médica, de la cual no se habla mucho, pero que debe hablarse, yo creo que debe decirse de forma muy clara. La prudencia médica, ¿qué significa ser prudente? En la palabra griega es frónesis, lo fronético, frónesis, prudencia. ¿Qué es la prudencia médica? ¿Qué es la frónesis? Esa gran palabra de Aristóteles, el gran filósofo griego. ¿Qué es lo fronético? Es la inteligencia serena, la inteligencia tranquila, la inteligencia sosegada, la inteligencia que profundiza, que penetra, una inteligencia paciente, ¿no? No una inteligencia loca, desbaratada, sino aquella inteligencia que a uno lo hace comprender en profundidad la reacción de una familiar, de un paciente, de un colega, de quien sea. Ahí hablamos de frenético. En cambio, lo imprudente es lo frenético, la frénesis, frenético y frenético. La frénesis es justamente lo contrario, la imprudencia, el no ser analítico, el no ser sosegado, el no tener tranquilidad, inteligencia tranquila, inteligencia sosegada, inteligencia profunda, inteligencia que comprende, comprensiva, y que muchas veces nos hace actuar muy mal, porque somos frenéticos, ¿no? Porque no somos prudentes, no somos frenéticos. Ese es un elemento que es realmente importante frente a nuestros colegas, frente a nuestro personal médico y por supuesto frente al paciente y a los familiares. Lógicamente muchas veces los médicos estamos cansados, muchas veces estamos hartos, muchas veces estamos aburridos y somos más frenéticos que frenéticos, pero eso al final de alguna manera nos pasa la factura. Y nosotros somos los primeros en lamentarlo una vez que hemos entrado o hemos ingresado a un área de frénesis y no de frónesis. Es una cosa que debemos cultivar. Y yo me atrevería a decir que es una de las bases o el fundamento de la ética médica en este momento, de la ética del médico frente a situaciones diversas, situaciones a veces traumáticas. ¿Y qué más traumático que la muerte? ¿Qué más traumático que la agonía? Muchas veces. Esta es una experiencia que quería compartir con ustedes frente al moribundo, frente al paciente agónico, frente a los familiares con sus problemas, múltiples problemas familiares, a veces emocionales, a veces económicos, a veces sociales, a veces de otro tipo, de diferente tipo. Y tener la oportunidad de actuar frenéticamente, prudentemente, en el sentido que decíamos, para poder apaciguar. Me acuerdo mucho que en una clínica había un paciente que estaba pasándola muy mal, bueno, estaba terminando su vida, y los familiares estaban rodeando la cama del paciente, discutiendo entre ellos, discutiendo como locos sobre temas financieros, económicos, sobre planes y programas cuando el paciente muriera, ¿cierto? Cuando muriera. Entonces, lógicamente, me tocó entrar a este cuarto, a esta habitación, pero ¿cómo es posible que ustedes estén hablando frente a un señor que se está muriendo? Pero es increíble, ¿no? No, dijeron, no, que este es un injusto, que está haciendo tal cosa, me está haciendo otro, yo estoy defendiendo mis derechos, etcétera, etcétera. Pero olvídense de eso, este señor es su papá o su suegro, ¿no? Dedícanse a él, ¿no? Entonces, el señor estaba en coma, estaba en esa situación, digamos, ya
totalmente irreversible. Hagamos una cosa, por respeto a su paciente, por respeto al señor fulano de tal que está en esta situación, yo les pido que todos ustedes primero se callen la boca y después cada uno de ustedes se dé un abrazo, ¿no? O por lo menos se tomen la mano y rodeen la cama del paciente. Me miraron como si estuviera loco, ¿no? Pero al final lo hicieron. Al final lo hicieron. Y yo, oh sorpresa, a los 5 minutos el paciente estaba falleciendo. O sea, ese paciente en coma se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo y cuando vio que habían avistado sus familiares, amigos, entorno, se relajó y dijo, bueno, acá, hasta luego, me voy, ¿no? O sea, el paciente en coma, los pacientes en coma, incluso en coma profundo, tienen todavía sensaciones, tienen todavía percepciones de la realidad, percepciones de lo que está pasando. Por supuesto, percepciones muy límites, muy pequeñas, muy difusas, muy oscuras, como queramos llamarlo, pero tienen todavía cierta conciencia, todavía son personas, personas. Y cuando son personas, lógicamente, tienen todas las actividades, todas las cualidades y los atributos de la persona. Muchas gracias por escucharme en estas pequeñas experiencias de la vida que todos tenemos.